Hola, ¿qué tal, retromaníacos? ¿Cómo están? En el video de hoy vamos a ver a cómo abrir una Xbox One y darle mantenimiento. Así que si estás interesado en cómo darle mantenimiento y darle más años de vida al Xbox, estás en el lugar correcto. Así que después de la intro, comenzamos. Bueno, cabe aclarar que ya tenemos grupo de Facebook, de Twitter y página de Facebook, así que vamos a dejar los enlaces en la descripción del video y ojalá me sigan y me arroben para así solventar algunas dudas que han surgido durante los videos que he subido de los tutoriales y tener una comunicación más cercana con ustedes. Así como le dije en la intro del video, vamos a ver a cómo abrir una Xbox y darle mantenimiento preventivo, así ahorrándonos tiempo, dinero y dándole más años de vida al Xbox. Ya sé que lo quieras vender, lo quieras conservar, pero teniéndolo en las mejores condiciones. Así que vamos a hacerlo súper rápido porque no tenemos tanto tiempo y no hacer el video tan aburrido. Así que para empezar, vamos con las herramientas. Bueno, para comenzar necesitamos alcohol o alcohol isopropílico, el cual recomiendo más que sea el isopropílico por cuestiones de evaporación y tiempo. También necesitamos unos cotonetes, aire comprimido o secadora de aire frío, pasta térmica, un desarmador con puntas tipo Torx o de laptop, el cual recomiendo que sean más de tipo Torx para evitar daños en el tornillo y así no haya problemas para abrir la consola, una pequeña paletita de plástico para poder abrir la carcasa de la Xbox sin dañarla y una brocha o cepillo de cerdas suaves para limpiar las superficies que estén un poquito más difíciles de retirarle el polvo. Bueno, una vez teniendo las herramientas necesarias, vamos a proceder con la consola. Bueno, para la consola tenemos que posicionarnos en la parte lateral de la consola, en la parte donde tiene el puerto USB, y con la paletita de plástico vamos a ejercer un poco de presión hacia afuera en una de las orillas para poder retirar la rejilla que cubre esa área. Una vez retirada la rejilla, vamos a retirar la pequeña pieza de plástico que cubre en el botón de sincronización. Una vez retirada la pieza esa, nos vamos a enfocar en la parte de atrás de la consola y en el sticker del logotipo de Xbox vamos a tener que cortarlo con una navaja de un filo para poder abrir la consola. Una vez que hayamos cortado la etiqueta del logo de Xbox con la pequeña paleta de plástico, vamos a ejercer presión en el medio donde unen la carcasa para que podamos abrirla. Una vez abierta la parte de atrás, vamos a abrir la carcasa en forma de libro para no dañar el flexor que viene en el conector o en la parte frontal para encender la consola. Ese flexor es muy fácil de quitar, tenemos que levantar el conector donde va el flexor y retirar el flexor con mucho cuidado. Una vez retirado el flexor, podemos quitar la parte frontal de la carcasa donde está el encendido, y la parte superior de la tapa de la carcasa la podemos limpiar con la brocha o inclusive lavarla con agua y con jabón y secarla muy bien para poder colocarla de nuevo e evitar problemas con la humedad de la carcasa. Retirada la carcasa, vamos a proceder a retirar el cable de la antena del módulo de Wi-Fi y retirar el módulo de Wi-Fi. Aquí es donde les digo que vamos a empezar a utilizar el desarmador de tipo Torx. Podemos utilizar los de laptop, lo cual no recomiendo por el nivel de dificultad y por el daño que le podemos causar a los tornillos. Una vez retirado el módulo de Wi-Fi, vamos a concentrarnos en la parte de los tornillos que vienen a un lado la letra C. Viene como C1, C2, C3 hasta C8 si no mal recuerdo, y tenemos que retirarlos todos. Son unos tornillos un poco largos, son alrededor de 8 o 9 tornillos. Y una vez retirado todos los tornillos, vamos a quitar los tornillos del conector del módulo de Wi-Fi. Y también vamos a retirar la bocinita de que nos anuncia cuando encendemos la consola y desconectarla de la alimentación. Una vez que tenemos retirado los tornillos y retirado la bocina y el módulo de Wi-Fi, procederemos a abrir la tapa de aluminio para podernos enfocarnos en la parte interna de la consola. Podemos observar que viene conectado el disco duro, el lector de discos, el conector del módulo de Wi-Fi y el disipador de calor. Aquí es donde recomiendo utilizar el aire comprimido o la secadora para darle una pequeña limpieza. Una vez que hayamos limpiado con el aire, procederemos a retirar los cables del lector, del disco duro y del conector del módulo de Wi-Fi con mucho cuidado, así como se ve en el video. Así ya podemos limpiar de forma independiente cada uno de esos accesorios. Nos quedará solamente el disipador y la placa principal. Si nos quedó polvo en la placa que no se pudo retirar con el aire comprimido, aquí es donde vamos a utilizar nuestra brocha para darle una pequeña pasada y retirar ese exceso de polvo que se haya quedado pegado. Vamos a enfocarnos en la parte del disipador. Para eso ya podemos retirar la carcasa de la parte de abajo, y también, como se trata de plástico, podemos limpiarla con la brocha o inclusive con agua, jabón, y dejarla secar muy bien. En la parte trasera de la carcasa de aluminio tenemos que retirar los tornillos que sujetan unos pequeños postes para atornillar y sujetar la carcasa de plástico de abajo con la de arriba, y tenemos que retirar los tornillos que vienen en el disipador de calor, que vienen con la letra A seguida de un número como A1, A2, A3, A4. Aquí es donde les digo, también tenemos que quitarlos con mucho cuidado, no tratar de utilizar los desarmadores del laptop y es mejor utilizar los desarmadores
desarmadores tipo Torx. Una vez retirados los tornillos, procederemos a quitar los pequeñitos postes de plástico que así como se ven en el video, y nos vamos a enfocar en el disipador de calor. Bueno, pero antes de enfocarnos en el disipador de calor, tenemos que quitar la placa frontal del Xbox, es la placa encargada de hacer el encendido, y retirar la bandeja del disco. Para eso tenemos que quitar 3 tornillitos que vienen en la parte frontal y desconectarlo estirando hacia enfrente. Una vez retirado la placa frontal, tenemos que quitar el chasis de la parte inferior de la consola. Ese pequeño chasis de aluminio ya lo podemos levantar y nos quedará solamente la placa junto con el disipador de calor. Ya teniendo solamente la placa y el disipador, vamos a girarlo quedando el disipador de cabeza o teniendo la placa mirando hacia arriba, y si podemos observar en el video, incluso podemos ver lo importante que es tener que darle mantenimiento preventivo a la Xbox. Como podemos observar, hay inicios de corrosión y de humedad en la placa. Como se puede observar en el video, ese pequeño polvo blanco que se ve pegado a la placa es principio de humedad, principio de corrosión, y lo podemos evitar gracias a la limpieza que le vamos a dar con el cotonete y el alcohol isopropílico, así como se ve en el video, inclusive con la brocha de cerdas suaves. Vamos a quitar por completo toda esa corrosión con el alcohol, con el cotonete y con el cepillo hasta que quede totalmente limpio. Así nos vamos a ahorrar dinero y evitaremos daños en la placa de forma permanente. Una vez que hayamos quitado toda la humedad y toda esa corrosión, nos toca quitar el soporte del disipador. Así como se ve en el video, tenemos que utilizar un desarmador plano y con mucho cuidado tener que hacer un poco de palanca hacia arriba hasta desprender las 4 puntas que sostienen el disipador. Una vez levantadas las 4 puntas, procederemos a girar la placa madre y podemos ahora sí retirar sin ningún problema el disipador de calor. Y aquí ya podemos limpiar el ventilador del disipador con nuestro cepillo y procederemos a quitar la pasta térmica que ya venía en la consola. Así podemos observar en el video, la pasta térmica ya está muy seca, está muy dura, y eso hace que el calor no se disipe de manera correcta y a largo plazo haya problemas que se desolde el procesador principal, como ocurría en las consolas de Xbox 360. Bueno, para retirar la pasta térmica, lo que tenemos que hacer es que con el cotonete tenemos que humedecerlo con el alcohol isopropílico, con el alcohol etílico, y retirarlo, y estar haciendo un poquito de presión sobre la superficie hasta retirar por completo la pasta térmica tanto del disipador como del procesador, así como se observa en el video. Este proceso tenemos que hacerlo con mucho cuidado porque alrededor del procesador hay otras partes de electrónica muy pequeñas que con hacer la presión demasiado fuerte podemos dañarlas y dejar inservible nuestra Xbox. Este proceso háganlo con mucho cuidado, por favor. Y una vez terminado, vamos a dejar que se seque por completo el alcohol, que evapore, y vamos a proceder a colocarle la nueva pasta térmica. Vamos a ponerle una cantidad generosa que cubra toda la superficie del procesador, y posteriormente vamos a volver a colocar el disipador y voltear la placa madre y volver a colocar los soportes del disipador. Una vez terminado de colocar los soportes del disipador, vamos a hacer todo el proceso a la inversa para poder terminar con el tutorial. Así que para eso vamos a tener que volver a poner el chasis inferior, colocar la placa madre, colocar todos los tornillos que iban en el disipador, y en las orillas donde iban colocados los pequeños postes de plástico, vamos a colocar los postes de plástico. Vamos a colocar la placa frontal del encendido del Xbox, vamos a colocar los tornillos y los 2 postes de plástico que llevaban en la parte trasera de la placa. Ahora toca poner el disco duro, el conector del módulo de Wi-Fi y el lector de discos. Vamos a colocar todos los accesorios y asegurándonos que estén conectados todos correctamente y en la posición donde estaban inicialmente. Antes de enchufar el conector del módulo de Wi-Fi, yo sugiero que lo atornillen de una vez al chasis superior de aluminio de la consola, ya que ese atornillado ahora sí lo conectamos a la placa madre, y procederemos a colocar el chasis superior y colocar los tornillos correspondientes, como les había dicho al principio del video, los de la letra tipo C, seguido del módulo de Wi-Fi con su respectiva antena, y por último colocar la bocina y el flexor de encendido. Antes de cerrar por completo, yo sugiero que hagan una prueba para asegurarnos de que la consola está bien conectada y que está funcionando de manera correcta y que esté mandando señal a la televisión y que el control se está sincronizando de manera correcta. Ya que aseguremos que la consola está funcionando correctamente, procederemos a cerrar por completo, y este sería todo el tutorial de cómo darle mantenimiento a la consola de Xbox y así poder darle más años de vida. Así como vimos en el video, en mi ejemplo, pudimos evitarnos una falla que nos haya costado mucho dinero o inclusive la pérdida total de la consola por la corrosión que se estaba creando en la placa. Así que espero que les haya gustado el video. Fue muy rápido, pero lo expliqué paso a paso. Ojalá les haya gustado. Si les gustó y si les sirvió, ojalá me dejen un like, se suscriban, y si les gusta mi comunidad, sean parte de ella dejando algún comentario de qué más videos les gustaría que hiciera de la consola. Así que me despido, soy Retromanía y nos estamos viendo en un próximo video. Bye.